Buen día, Filadelfia, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, acá meditando la palabra de Dios, estaba pensando que siempre les comento acerca de Moisés, que fue llamado al servicio, al ministerio a los 40 años, que después pasaron otros 40 años para que él ejecutara ya ese servicio, ¿no? Eh, Dios lo preparó en esos 40 años y a los 80 años comenzó su ministerio. Y finalmente murió a los 120 años, o sea, 3 periodos de 40. Y el número 40 es muy significativo en la Biblia porque nos habla acerca de una perfecta prueba, un periodo de prueba perfecto, 40 años reinó David, y así encontramos muchas veces este número en la Biblia y nos habla de eso, de un periodo perfecto en donde Dios nos prueba, nos procesa y nos capacita para después poder usarnos con todo poder y con toda autoridad, ¿sí? Y siempre fue la manera de Dios. Él llama, prepara y luego envía. El apóstol Pablo estuvo 17 años, dice, preparándose también, después de haberse convertido. Y al principio cuando Pablo predicaba entre los hermanos, dice que los hermanos no era de tanta bendición al principio Pablo, por su pasado y todo eso, ¿no? Entonces llegó un tiempo de preparación hasta que él estuvo totalmente listo para hacer la obra del Señor. Y, y siempre es a favor de otros, siempre es a favor de otros. Lo que Dios nos da es a favor de otros. Por supuesto que nosotros tenemos cierto provecho de eso, ¿no? Porque tenemos la bendición de Dios, Dios está con nosotros y Dios trata con nosotros. Es Dios que se relaciona con nosotros para que podamos ser instrumentos en sus manos. Y qué mejor que tener a Dios relacionándose con nosotros y tratando con nosotros, así sea procesándonos, ¿no? Qué mejor que tener esa relación con Dios, así que desde ya es una bendición. Pero el propósito final es que seamos de bendición a otros, porque dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Nosotros pensamos que recibir es lo mejor, pero no. En las cosas espirituales y naturales también, ¿no? Pero bueno, es algo que como seres humanos no tenemos en cuenta, no tenemos en mente, o no nos damos cuenta o no sabemos o no creemos que es así. Pero dice Dios que es mejor dar que recibir. Entonces, es en lo que debemos ocuparnos, en dar, no en recibir. Nos ocupamos mucho y a veces pasamos años y años en tratar de recibir. Sin embargo, para recibir tenemos que sembrar, para cosechar tenemos que sembrar. Esa es la manera de Dios. La siembra, la ley de la siembra y la cosecha, en lo natural, en lo espiritual, y entender realmente, pero entenderlo, tener una revelación de eso y vivir de esa manera, sabiendo que es mejor dar que recibir. Entonces, Moisés tuvo este periodo de preparación, 40 años. Y estaba leyendo los principios, los comienzos de Moisés, desde el tiempo que habla la Biblia de su familia, de sus padres, y es maravilloso. Vamos a leer. Digo, nunca les dije, alguna vez sí lo he dicho, ¿no? Pero vuelvo a recordar las porciones bíblicas que confirman lo que siempre digo. 40, 40 y 40. Tres periodos de 40 años en la vida de Moisés, en su paso por este mundo, ¿sí? Dice Éxodo capítulo 2, verso 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea que los padres de Moisés fueron levitas, de la tribu de Leví, que después fue elegida para el sacerdocio, ¿sí? Por eso Moisés trabajó dentro del tabernáculo, y sus hijos también. Pero la parte sacerdotal le tocó a su hermano, a Aarón, ¿sí? Que fue el sumo sacerdote, y los descendientes
de su hermano Aarón fueron designados por Dios como sacerdotes, ¿sí? Entonces dice que esta mujer, la que concibió, Éxodo capítulo 2, verso 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bueno, acá dice que vio que Moisés era hermoso, pero en realidad ella tuvo una visión, no sé, un discernimiento, una sensibilidad espiritual, que vio que este hijo suyo iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Entonces quiso protegerlo, quiso guardarlo, ¿sí? Aún más, ¿sí? De esa principal razón, vamos a decir, de que era su hijo, ¿no? Que por eso quería protegerlo. Pero además de eso era una mujer de fe. Esta brea, este asfalto que le puso, esta brea y el asfalto, por ejemplo, en la preparación del arca de Noé, representa la fe. Entonces esto nos habla también que esta mujer fue una mujer de fe. Y qué tremendo, ¿no? Lo que hizo, esa fe de esta mujer puesta en acción. Tremendo, ¿sí? Su hijo fue librado, fue exaltado en el mundo y mucho más en el reino de Dios, ¿sí? Tal es así que hasta ahora, ¿quién no conoce a Moisés? Entonces, qué tremendo, ¿no? Las acciones nuestras de fe, lo que pueden alcanzar, cosas tremendas, ¿sí? Dice, lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Acá ya dio fruto la fe de esta mujer. Seguramente cuando lo puso en el agua a Moisés, en esa barquilla, ¿no?, dejó ir a ese niño por la fe, totalmente convencida de que era fiel el que prometió, un Mesías para Israel. Entonces, dice el verso 6, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Oh, qué tremendo. Miren lo que produce la fe, ¿no? Esta mujer se lo trajo a ella, a su hijo, a su propio hijo, para que lo criase, y le pagó encima. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Ella obedeció, ¿sí? Fue fiel, y Dios la premió. La trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quién lo puso? Dios. Todavía no era el tiempo de su llamamiento, pero Moisés ya mostraba señales de lo que había en su interior, ¿sí? Dios lo llamó ya desde el vientre de su madre, con un propósito. Y gracias a Dios que Moisés respondió. Él dijo: heme aquí, al llamamiento. Dice
¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Bueno, y esto permitió que Moisés fuese al desierto, ¿sí? Y estuviese allí. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, o en la tierra de Madián específicamente. Y allí fue que Dios lo llamó. Y a ver, en los Hechos, capítulo 7, nos da un poquito más de luz acerca de esto. Hechos, capítulo 7, dice, verso 22 en adelante. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando fue llevado por la hija de Faraón, ¿no? Él fue criado allí. Y verso 23. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿cuánto? 40 años. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y fue el relato que leímos recién en Éxodo capítulo 2, ¿sí? A partir del verso 11. Y dice, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Acá nos da un poquito más de luz. Moisés ya tenía discernimiento, ¿no? Ya comenzaba a ver ese propósito de Dios en su vida, ese llamamiento. Pero bueno, específicamente a los 40 años Dios bajó, descendió, se presentó delante de él y lo llamó, ¿sí? Al servicio. Dice, verso 26, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Sí? Dice el verso 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. 40 años, otra vez, ¿sí? Lo tenemos aquí. Entonces, 40 años estuvo allí, cuando recibió ya el llamamiento para ejecutar su ministerio para el cual Dios lo había llamado, pero tuvo 40 años de preparación. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego, en una zarza. Y estos fueron los hechos. Sí, estos fueron los hechos de los apóstoles, capítulo 7. Bueno, y después tenemos, bueno, el llamamiento de la zarza, detrás de la zarza ya lo sabemos, está en el capítulo 3. Y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 34. El capítulo 34 del libro de Deuteronomio, en el verso 7, habla de la muerte de Moisés y a qué edad murió. Entonces dice 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. A los 120 años entonces Moisés terminó su ministerio y su carrera con gozo. Así que bueno, acá tenemos las bases bíblicas acerca de este tema. Que Dios los siga bendiciendo.